Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Vamos a seguir entregando un conocimiento de tipo hermético, o al menos difundiendo lo que es el hermetismo dentro de todo el abanico de posibilidades que tiene. Hay una que es el autoconocimiento, autoconocerse. Quizás es la más importante de todas, el autoconocimiento, que es donde se basa el hermetismo, en el nocete ipsum, conócete a ti mismo. O como decía el buen maestro, el maestro Buiracocha, reconócete a ti mismo. Y cuando nos reconocemos a nosotros mismos, nos reconocemos de muchas formas. Nos reconocemos en la luz y también nos reconocemos en las sombras. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con la sombra, pero cada vez que tiene que ver con la sombra, también está relacionado con lo que es la luz, porque la luz y la sombra siempre están unidas. Es ese yin-yang oriental, o si nos queremos ir hacia un lugar más lejano, hacia otro momento de la humanidad, el momento de los lemures, el momento lemúrico, sus propias vestimentas, que eran vestimentas blancas y negras, como lo es el juego del ajedrez, con figuras blancas, figuras negras, y con un tablero de cuadrados blancos y cuadrados también negros. Vamos a hablar un momento de lo que es la oscuridad, para poder resaltar más lo que es la luz. Vamos a hablar de algo oscuro. De algo oscuro. Bien, vamos a decir, de algo oscuro cuyo nombre es la codicia. Muchas veces a la codicia se le ve como algo virtuoso. Qué persona más codiciosa. Pero nosotros no lo queremos ver de esta forma y de esta manera. Nosotros queremos ver lo que es la codicia vista desde un punto de vista espiritual u anímico. Cuando uno habla de un ego, habla de un defecto, habla de un pecado capital, ese defecto nos lo podemos imaginar de cualquier forma y de cualquier manera, pero tiene que tener un medio ambiente que nos sustente. O sea, a nosotros nos mantiene de pie dos dimensiones, la largura y la anchura. Realmente vivimos en dos dimensiones, sabemos que existen tres y que hay más, pero nosotros andamos y nos desplazamos en dos dimensiones, excepto cuando cogemos y volamos, que no son tantas veces, ¿no? Y ascendemos a una tercera dimensión, que es la altura, y a una cuarta dimensión, que es el tiempo. Pero nos desplazamos generalmente en dos dimensiones, aunque habitualmente nos desplazamos en espacio y tiempo. ¿Qué es lo que sustenta cualquier agregado psicológico, cualquier ego? Y entre ellos, la codicia. ¿Qué es lo que le mantiene en pie? ¿Qué es lo que le rodea? Todo ego posee como sustento el miedo. Lo que hay detrás es mi perrita. ¿No? Todo ego lo que sustenta, como se puede sustentar, es a través de lo que es el miedo. Y dentro del miedo tenemos el terror, el pánico, relación con el dios Pan y otras clases de miedos. ¿Y por qué el miedo es el que sustenta cualquier ego? Voy a poner el ejemplo de la codicia y quizás de esta manera podemos también ver el sustento de otros agregados psicológicos. El yo no quiere sufrir. No hay ningún ego que no quiera sufrir, y sobre todo el ego de la codicia, ¿no? Y hace cualquier cosa para no sufrir. Tiene pánico, tiene miedo al sufrimiento.
Y uno dice, ¿y por qué tiene miedo al sufrimiento el yo, el ego, la oscuridad, las tinieblas? Porque sabe que a través del sufrimiento el alma se desarrolla. No estoy diciendo a través del dolor. Hablo del sufrimiento y, si me permitís, del sufrimiento consciente. El espíritu, el alma, se desarrolla. La esencia se desarrolla. O sea, el ego es hipnótico y te puede enviar mensajes. No, te puede enviar mensajes, no, lo cambio. Te envía mensajes que te engañan. Y el ego dice, no, lo que no quiero es que sufras tú. No. Eso es lo que él dice. Pero vamos a ver la realidad. La realidad es, si este ser humano o esta persona sufre conscientemente, que es el tipo de sufrimiento, no de dolor, el tipo de sufrimiento anímico espiritual, su esencia, su alma, su parte espiritual, tiene la posibilidad de desarrollarse. Y si el alma, la esencia, la parte espiritual de este ser humano, de esta persona, se desarrolla, yo, el ego, me voy haciendo cada vez más pequeñito y al final desaparezco. Por lo que aborrezco totalmente el sufrimiento consciente, porque si no, es mi fin. El ego eso lo sabe. Por eso tiene pánico a lo que es el sufrimiento consciente. E intenta de todas formas y de todas maneras no llegar a ese sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver con un estado de conciencia, el sufrimiento consciente, con un estado de conciencia. No estoy hablando de lo que es el dolor o momentos de sufrimiento porque la vida te los trae. Estoy hablando de sufrimiento consciente. Por lo tanto, el ego, en este caso de la codicia, dice, para no llegar al sufrimiento por falta de bienes materiales, lo que he de hacer es acumular todos los bienes materiales que pueda, acumular sin ningún tipo de límite. Y cuando uno acumula sin ningún tipo de límite, significa que estás acumulando sin ningún tipo de ética. Me explico. Aunque socialmente puedes hacerlo, éticamente no se puede hacer. Me vuelvo a reexplicar la manera. Hay leyes sociales en las cuales te dicen que no es amoral acumular dinero. 10, 100, 1000, 100.000, 1.000.000. Da igual. Acumular ese dinero es legal y es moral. E incluso está bien visto. Pero vamos a ver esa acumulación de dinero de una forma espiritual. ¿Está bien? Y decimos, no. ¿Y por qué dices que no? Porque me baso en una ley. ¿En qué ley? En la ley de la rueda de la fortuna. En la ley de la rueda del samsara. ¿Y qué dice la rueda del samsara? Que no se ha de acumular. Que la acumulación rompe la forma natural, universal, en que se tiene que repartir todo. Cuando uno acumula, no permite que aquello que ha de fluir, fluya. Y vas en contra de la rueda del samsara, que la rueda del samsara habla del diezmo. Por eso la carta número, o la 10ª carta del tarot.
y te habla del diezmo de Melquisedec. Entonces ahora empezaríamos a hablar quién es Melquisedec, el genio de la tierra, etcétera, etcétera. Pero no hace falta. La rueda de Samsara te dice, guarda, es importante, pero acumular no lo hagas. Porque, ¿qué sucede? Que cuando uno posee más de lo suficiente, hace que los demás no tengan lo necesario. Y eso es algo que la rueda del samsara, que es la rueda que lo que hace es repartir en todos, no pueda cumplir con esa función. Diría que no puede cumplir no puede cumplir con esa misión tanto la ley del 3, la ley del Triamacicambo, la ley de la creación, porque no puede crear más, porque tú tienes un material, como la ley del 7, la ley del Taparaparchinok, que es la ley de un orden con una finalidad. Ni la ley del 3 ni la ley del 7 pueden cumplir con esa finalidad porque un codicioso se ha quedado algo que no lo pone en circulación. Por lo tanto, el 3 más el 7 da igual al número 10, que tiene que ver con la rueda del samsara. Con la rueda de la carta de la retribución, que cada uno tiene que llevarse una parte y que cada uno tiene que entregar algo y que cada uno tiene que guardar, que no acumular. Por lo que países, regiones, ciudades, pueblos, personas, sociedades, que lo que hacen es acumular más de lo necesario y los demás se quedan sin lo necesario para poder sobrevivir, lo que están haciendo es ir en contra de la ley del 3, de la ley del 7 y de la 10ª carta del tarot. Y esto lo hace el ego de la codicia. ¿Y cómo se puede poseer más de lo necesario? Si las leyes naturales y universales hacen lo máximo posible para que haya una retribución para todos. Pues solamente se puede hacer de una forma ilícita, éticamente hablando, moralmente, socialmente, a lo mejor pues no sucede absolutamente nada y está incluso bien visto y premiado en ocasiones, pero espiritualmente es una forma ilícita. Y una forma ilícita es cuando posees más de lo que necesitas y por eso haces desposeer a otros de lo que es necesario para ellos, eso se llama robar. No ser un ladrón de una forma como Hermes, el dios griego, nos enseña a ser un mercader y a cambiar algo por otra cosa. Significa acumular y no cambiar nada. Ser un mal mercader es, me quedo y ya de esta manera sube el precio de las cosas. Y cuando esté alto, empiezo a vender. Uno puede decir, eso es un negocio. Y es verdad, ¿eh? En el mundo normal, eso es un negocio y es una forma de hacer. Pero ¿cuánto sufrimiento lleva eso a la humanidad? ¿Cuántos países ha empobrecido? ¿A cuántas personas se ha empobrecido y sigue empobreciendo? O sea, bueno, no lo es. Y el hermetismo así te lo explica. Por lo que el sufrimiento es contrario a lo que es la codicia. El sufrimiento, vuelvo a decir, consciente. Entonces, aunque uno tenga y aunque uno pudiera tener y pudiera acumular y ganar más acumulando, cuando uno dice no, porque no quiero entrar por ese camino oscuro, que uno ha de tener mucho valor. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo un sacrificio.
Y el sacrificio consciente, siempre diremos todo consciente, ¿no? Junto con la virtud de la necesidad, hacen que el ego de la codicia desaparezca. El sacrificio consciente, o sea, sacrificarse conscientemente. Dicho de otra manera, sufrir conscientemente. No estoy hablando de dolor, ¿eh? Yo lo explico una vez más. Sufrir conscientemente, sacrificarse conscientemente. El sacrificio consciente tiene muchas formas de explicarse dentro del hermetismo y fuera del hermetismo, evidentemente también. Y además se puede explicar de muchas formas y además se debe entender de muchas formas, porque algo tan grande como es el sacrificio no puede únicamente tener una explicación, sino que tiene que tener muchísimas explicaciones. Y aunque haya explicaciones que incluso pueden ser opuestas, que no contrarias, tanto una como la otra sirven. Y mientras más formas entiendes de sacrificio consciente, más vas a entender la maravillosa acción del sacrificio. Una de la comprensión o una forma de comprender el sacrificio consciente es, que tiene muchas, vuelvo a decir, es que el sacrificio consciente es hacer sagrado un objeto, un animal, un ser humano, una planta, una montaña, un libro, una filosofía. Es hacer algo o a alguien sagrado. Y uno dice, ¿cómo hacerlo sagrado? Sí. Cuando uno comprende que hay algo, vamos a poner una montaña que tiene tanto el mundo vegetal, el mundo mineral, evidentemente, como el mundo animal, incluso si alguien vive en esa montaña. Estarían ya los reinos y estarían diversos estados de conciencia, estados de la naturaleza, si hubiera un fuego o hubiera un río. Y entonces, por algo que te entrega esa montaña, por algo que te ha dado, tú la conviertes en algo sacra para ti. O un grupo de personas comprenden que ese es un lugar sacro por aquello que reciben de ella. Ese acto de volver algo sagrado es un acto de sacrificio. Entonces, esa montaña deja de tener un valor económico, deja de tener un valor, digamos, materialista, que no material, sino materialista. Tiene un valor que es superior. Alcanza el valor más grande y, por tanto, esa montaña es venerada y es adorada. Y lo que hay dentro de esa montaña. Y cuando algo es venerado y es adorado, místicamente hablando, deja de ser para uno, para los demás no lo sé, pero para aquellas personas, algo que es venerado, algo que es adorado, deja de ser codicioso, porque no es poseíble, ni es acumulativo. O sea, quieres ser parte de ello. No quieres que ello sea parte tuya, sino que tú quieres ser parte de ello. Está por encima de los valores económicos del que se pueden tener. Y eso se hace gracias a esa virtud maravillosa del sacrificio, que es la cualidad que tiene el ser humano de volver algo sagrado o algo sacro. Vuelvo a decir que tiene
La palabra sacrificio tiene muchísimos más significados, pero para la codicia. Por lo tanto, cuando alguien hace un sacrificio para convertir algo sagrado, lo cuida, lo venera y lo adora. Por lo que la codicia no entra ahí dentro, porque no es acumulativo. Lo único que quieres es que aquello se mantenga de aquella forma y de aquella manera, no solo para ti, sino para otros seres humanos. Y lo mismo sucede con el conocimiento. Conocimiento acumulativo, ahí entra la codicia. Conocimiento que es sagrado para uno, que es venerado y que es adorado, deja de entrar la codicia. Lo mismo sucede, pues yo qué sé, ¿no? Con el conocimiento, con la sabiduría, con el arte, con todo. Lo único que quieres hacer es que aquello que para ti es venerado y adorado es que sea compartido. Y que aquella montaña ficticia de la cual hemos hablado vaya muchísima gente, para que sienta lo mismo que sientes tú y compartirlo con los demás. Todo lo más alejado de lo que es la codicia. Por lo tanto, la codicia, cuando hay sacrificio, cuando hay sufrimiento consciente, allí no vive la codicia. La codicia siempre vive junto, al lado o rodeada o sostenida por el temor o por el miedo. ¿Qué más? La necesidad, la virtud de la necesidad. Un ser místico siempre trata de ser necesario al conocimiento, a la filosofía, a la sabiduría. Siempre trata de ser necesario. No trata de crear necesidades, que la codicia trata de crear necesidades para acumular más. Falsas necesidades, no. El ser humano místico trata de ser necesario él. Y cuando alguien trata de ser necesario, estar para aquello que sea necesario, da igual lo que haga, ser necesario para la divinidad, lentamente va encontrando su lugar en el universo, su lugar en el rayo de la creación. Cuando uno es necesario, cuando el universo, cuando la divinidad te toma como un ente necesario y por lo tanto, entre comillas, te utiliza para lo que eres necesario, esa necesidad que va creciendo en tu interior, esa necesidad consciente de la que tú quieres seguir siendo necesario en todo momento y en todo instante, para ayudar a la divinidad, hace que la codicia se marche de tu espacio psicológico, se marche de tu existencia. Y esas ganas de acumular dejan de existir. Pero cuando uno ni quiere sufrir conscientemente, ni se quiere sacrificar conscientemente, ni quiere ser necesario, es muy sencillo y es muy fácil que la codicia, a través de cualquier ranura que tenemos en nuestro espacio psicológico, penetre. Y penetre aconsejándote la acumulación. Y que no a uno le dejara de importar que acumular uno y uno vivir muy bien, muy cómodamente, haga que haya otros seres humanos que no tengan lo necesario
para vivir. Y eso lo único que hace es deshumanizarse. Es tan grande el ego de la codicia que en la antigüedad la palabra deseo no existía. Existía la palabra codicia. Y el deseo, que es el yo y que se sustenta por el miedo, en vez de decir deseo, era codicia. Y la codicia acompañaba a la gula, acompañaba a la ira, en vez de decir deseo de venganza, codicia de venganza, se acompañaba. Luego se tuvo que crear una palabra para explicar lo que es una patología de acumulación. Y se llamó codicia. Y después, como los que acumulaban eran personas que estaban bien vistas en el ámbito económico y social y que hacían cosas que los demás no podían hacer, la codicia se le dio un aspecto de buena. No, es que consiguió eso, es que es una persona muy codiciosa. ¿Cuánto sufrimiento y cuánto sufrimiento sigue llevando y ha llevado la codicia en este mundo? Ojalá fuera valorada de otra forma y fuera valorada de otra manera. Tanto la pequeña codicia como la gran codicia. Es algo para reflexionar mucho y para entrar dentro de una forma consciente de la ley del 3, de la ley del 7 y ser habitante de la el 10º arcano del tarot. ¡Uy! ¿Qué haces por aquí? Pues muchas gracias por vuestra atención. ¡Uy! Que se me comí. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós. Que me estás mordiendo.